Gracias, Lorena, y recibimos en este momento a Cristian Camilo Guzmán con su tema Reinventando el perfilamiento y el nuevo entendimiento del segmento de los deudores. Cristian actualmente se desempeña como gerente de riesgo de crédito y analítica del Banco Pichincha. Es administrador y economista, especialista en gestión y control de riesgos financieros de la Universidad de los Andes. Tiene 11 años de experiencia en el liderazgo de áreas de riesgo de crédito y cobranza en el sector financiero, solidario y buró de crédito. Es además docente del programa de riesgo financiero de Azorriesgo y se desempeñó en el pasado en Expedian y en Fincomercio. Durante los últimos años ha estado inmerso en el desarrollo de modelos exitosos de riesgo y cobranzas para FinTech, incluyendo también la creación de experiencia óptima del cliente. Recibamos entonces a Cristian Camilo Guzmán. Felipe y Beatriz, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación a este taller. Espero pueda contribuir con el conocimiento y la mejora en los procesos, principalmente de cobranzas desde mi experiencia y desde la presentación que les he preparado. Ojalá participemos mucho por este medio. No sé, ustedes me confirman si ya entraron a la aplicación Mentimeter. Entonces voy a tratar de interactuar por esa plataforma para podernos comunicar. Y pues bienvenidas las preguntas que tengan. Entonces quisiera, ¿ya están viendo mi pantalla? Perdona, es lo mismo que hicimos esta mañana. Ya www.mentin.com, ya se los apuntamos en el chat. Acuérdense que ahí les pide un código, que es el código que tiene Camilo arriba, que por el chat ya se los recalcamos. Entonces es simplemente que entren a www.mentin.com y en este caso le ponen este código. Ya en el chat lo volvemos a copiar. Perfecto, Beatriz. Muchas gracias. Contar básicamente el objetivo que tengo programado desde la capacitación y es básicamente poder hablarles acerca de la forma de la segmentación, las nuevas formas que hoy por hoy en el mercado se están adoptando y los nuevos procesos de segmentación que entran a fortalecer el proceso core de toda gestión o de todo plan de gestión de cobranzas por estos meses que restan del año y por lo que proyectamos en todas las entidades financieras y el mercado que se nos viene en el 2021. Entonces, pues crucial una buena segmentación. Esta es la nube de palabras que entre todos están armando. Entonces, muchos hablan de, por ejemplo, estrategias. Vamos a ver algunas estrategias. La segmentación básicamente es clave, es el core de toda estrategia. La estrategia siempre la voy a dirigir quisiera uno a uno a los deudores y así termina siendo, pero esos deudores normalmente se circunscriben a un segmento y ese es el segmento que me va a permitir dejar una estrategia más a la medida, una camisa más a la medida para cada cliente y esperar con base en esto un éxito de nuestras estrategias. Vamos a ver algunas técnicas enfocadas a segmentación. Digamos que esta charla está más enfocada hacia la parte, hay una parte un poco técnica de cómo deberíamos segmentar en nuestras entidades. Y aquí son clave dos grandes actores, tanto las áreas de analítica, las áreas de cartera, las áreas que están haciendo la segmentación masiva, quienes tienen el conocimiento de las bases de datos, pero crucial y creo que esta pandemia nos ha mostrado la gran importancia, que muchos lo sabíamos, pero esto nos ha mostrado aún más la gran importancia que tiene el asesor de cobranza de las entidades. El asesor de cobranza como la persona que conoce de primera mano al cliente. Y entonces les voy a hablar de dos modelos grandes que en la propuesta les tengo y es desde un punto de vista la persona que maneja la analítica de la entidad y que tiene las bases de datos puede segmentar su población, pero siempre va a ser súper importante que haya una posibilidad de una puerta de reclasificación donde el asesor de cobranza pueda proponer un cambio de segmento de estos deudores. En la superfinanciera, por ejemplo, en la última norma, en la circular 22, lo avaló. En la supersolidaria, en la circular 17, solicita que se tengan modelos de reclasificación. Y para el sector real, que no tenemos una circular digamos que tan explícita en el manejo,
es importante que tengamos en cuenta la posibilidad de reclasificar un cliente. Hoy por hoy todo está cambiando más rápido. Si antes decíamos que la segmentación debería correrse mensual, ahora estamos hablando en línea. El cliente debe poder reclasificarse de segmento muy rápidamente y ustedes en sus empresas deben ser artífices y digamos que patrocinadores de que se pueda mover la segmentación más rápido. Un cliente que hoy decreto en un segmento, puede ser que mañana cambie. Y mañana cambie porque la situación hoy por hoy, y más en estos meses, está cambiando. Mucha gente cambiando de empleo, mucha gente volviendo a ingresar, otra recién saliendo de sus trabajos. Entonces eso hace que la segmentación sea cada vez más detectiva. Entonces acá vemos otras palabras como fortalecimiento, aprender, mejorar, conocimiento, mejorar el manejo del cobro, nuevas ideas de cobranza, alguien escribe reportes a data crédito, conocimiento, hablan mucho de estrategia, de técnicas, entiendo que lo tienen acá muy marcado, estrategias y técnicas, vamos a ver, aprendizaje, aprender, actualizarme. Esta palabra de actualizarnos es clave porque hoy necesitamos, lo primero que debemos actualizar en nuestras entidades es la segmentación. El modelo de cobranza que nos segmentaba a los clientes puede continuar, pero definitivamente debe ser complementado. Y debe ser complementado con la información de estos meses. Entonces, bueno, súper por este aprendizaje. Y aquí les tengo otra pregunta. ¿Cuáles son para ustedes las variables más importantes para segmentar en tiempos de COVID? Si ustedes fueran quienes segmentaran y ustedes que realmente son quienes segmentan cuando tienen gestión con el cliente, ¿cuáles esas variables que usted observa en el cliente que le podrían dar un input a esa entidad, al banco, a la entidad del sector real que está asignando la cartera, que le permiten conocer bien a su deudor? Seguimos con el mismo código, ¿cierto? Seguimos con el mismo código. Perfecto. Entonces, 4371-386. Y ahí pueden ir respondiendo cuáles creen ustedes. Miren acá las variables que van saliendo. Retirados, pensionados o activos. La ocupación es clave. Situación económica actual, entorno laboral. Miren que acá ustedes lo dicen, por ejemplo, retirado. Si es un cliente retirado, definitivamente debe cambiar el segmento. Entonces acá va un primer consejo y es en sus entidades, si la segmentación es fija, definitivamente hay que proponer que sea variable y sea variable en la medida que ustedes generen conversaciones y momentos de escucha con el cliente. Finalmente, a través de esas escuchas que podemos saber esa situación. La analítica, el análisis de los datos. Yo soy un aficionado a la analítica, a los datos, a machine learning, a la estadística. Es muy buena, pero hoy por hoy lo clave y lo que todos buscamos es conocer al deudor hoy, ¿sí? No conocerlo, el deudor que hará hace 6 meses, pues tal vez no es el mismo. Miren acá lo que ustedes informan de variables. Entonces, la capacidad de pago, el impacto de la pandemia. Uno quisiera saber cuál fue el impacto que él tiene en la pandemia y hacia allá va la segmentación que les quiero proponer. Dificultad, por ejemplo, reducción de ingresos, la ocupación, situación económica. No veo, mire, por acá hay alguien que dice el sector, importante el sector económico. No veo a alguien que me haya dicho, por ejemplo, y les cuento, es la variable más fácil con la que podemos segmentar y la tenemos todas en nuestras entidades, y es el hábito de pago que ha tenido el deudor en los últimos meses. Ese es el consejo que les quiero dar a todos. Para segmentar, hoy no podemos segmentar, por ejemplo, con el hábito de pago que traía ese deudor hasta febrero o marzo. La principal variable es el deudor viene realizando sus pagos de manera adecuada. Si es un deudor que normalmente me pagaban 2 días antes o el día del vencimiento, continúa en ese pago. De esa manera yo ya puedo tener mis clientes clasificados en 2 grandes grupos, los que pagan y los que no pagan, o los que ya están atrasándose. Y ya puedo partir de una segmentación inicial, que es algo que les quiero proponer. Todas las entidades, y ojalá todos los que aquí asistimos, debemos conocer en nuestras entidades cómo es la segmentación general. Y ahí les voy a proponer un modelo en la capacitación que yo les llamo una vista de dron. Ya se las voy a mostrar y es un modelo de clasificación general. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, bueno, súper ojalá podamos tomarle un print screen a estas variables, Beatriz, y para tenerlo como en la misma presentación. Ojalá podamos tener que estamos pensando entre todos,
que son las variables más importantes. Voy acá a tomarle también el print screen. Entonces, mire, creo que todos ustedes coinciden: capacidad de pago, actividad económica e impacto de la pandemia. Creo que son las tres grandes. Acá actividad económica es esta misma, lo que pasa es que está con tilde. Entonces, creo que coincidimos en esas variables. Bueno, gracias a todos por la participación. Ahorita les voy a dar otro código para que se vayan alistando. Y el código es para la evaluación final sobre los temas que vamos a ver. Y pues el que tenga mejor score en ese quiz final, pues va a ser quien se va a llevar los premios que está ofreciendo Ciclo de Riesgo. Entonces, súper por ese conocimiento inicial. Estos van a ser los temas que vamos a tocar entonces en la capacitación. Primero, les propongo unos modelos de abordaje y reclasificación. Este modelo es de abordaje y acompañamiento. Entonces, vamos a tener en nuestras entidades, y la propuesta es generar dos grandes modelos. Un modelo es el que desde las entidades financieras ya estamos enviando, ya viene predeterminado. Ese es el llamado modelo de abordaje. Y el de acompañamiento es el que las áreas de cobranza hoy son súper importantes para generarlo. Ese acompañamiento es el modelo del día a día, el que va reclasificando clientes de acuerdo con la conversación con cada cliente. Ya vamos a profundizar ahí. Luego les voy a proponer nuevos segmentos. Y para estos nuevos segmentos hay una propuesta que hizo la Superfinanciera en la circular 022 que sacó para todos los bancos, que fue una buena propuesta desde este ente de control, y es clasificar a los clientes en tres grandes segmentos. Entonces ya vamos a hablar de esos tres grandes segmentos, y tal vez ustedes en el día a día, cuando están gestionando a un cliente, cuando están asignando la cartera a los asesores de cobranza, ojalá puedan revisar, bueno, ¿qué tipo es mi cartera? ¿Cuántos clientes tengo en cada uno de esos segmentos? Y partiendo de algo, las segmentaciones hoy más que nunca deben ser fáciles de entender. Si hacemos un modelo de segmentación y sacamos 40 grupos, pues definitivamente no lo vamos a controlar de una manera muy fácil, y empezamos a generar reprocesos, faltas de entendimiento, y a la final el modelo se empieza a diluir en el tiempo. Ahora, estos modelos son modelos muy coyunturales y muy de segmentación del hoy. Como les contaba al principio, veníamos de un modelo de segmentación donde teníamos un modelo estadístico o experto, lo que fuera, y simplemente lo actualizábamos como se iba dando la información mensualmente. Acá la propuesta no es solamente actualizarlo como veníamos, acá la propuesta es replantearnos esa segmentación. La segmentación debe cambiar, y es la premisa de esta charla. ¿Las variables son similares? Sí, pero su peso cambió. Entonces voy a contarles acá unas variables que he concluido de algunas encuestas que han hecho los buros de crédito, que se han visto con Asobancaria, donde empezamos a observar, y con estudios que he hecho, donde empezamos a observar el cambio importante de variables. Si antes le dábamos peso en los modelos de segmentación a una variable, ahora esa variable debemos replantearla. Si antes, por ejemplo, le dábamos mucho peso a los clientes por su carácter histórico de pagos, que es un cliente que está con 3 entidades y paga bastante bien, eso no necesariamente va a hacer que a futuro, en los próximos meses, ese cliente me vaya a pagar bien. Entonces, con Ciclo de Riesgo, incluso antes, en el mes de mayo, ya cuando estábamos empezando a generar los alivios, hablábamos de las 5 Cs del crédito. Ojalá tomen nota de esas llamadas 5 Cs del crédito, y los invitamos a la página de Asorriesgo. Está una charla, no demora más de 15 minutos, donde hablamos de la importancia de esas 5 C del crédito y cómo se puede volver a lo tradicional, mezclarlo con la tecnología y hacer algo y de eso sacar algo muy práctico para las entidades. Acuérdense las 5 C del crédito. Y lo hablamos porque una C era el carácter de pago. Y hablábamos, hoy el carácter de pago histórico puede estar perdiendo importancia y toma relevancia una variable que ustedes lo ponían ahorita en la encuesta. La otra C del crédito, la capacidad de pago y la forma como el cliente está estructurando la posibilidad de seguirme pagando mi obligación. Entonces ahí vamos a ver las variables y finalmente vamos a hablar de una matriz segmento estratégico. Si yo tengo, como les cuento, si yo tengo clara la segmentación, si yo, entidad financiera, asigno con una segmentación clara, si yo, asesor de cobranza, coordinador de cartera, recibo las obligaciones y hago una segmentación, yo ya puedo tener claro hacia dónde debo enfocarme, qué tipo de comunicación debo generar con el deudor. Y vamos a ver finalmente eso en la matriz segmento estrategia, la segmentación como core
y posteriormente voy pivoteando con cada una de las acciones que yo hago. Si voy a sacar un comunicado masivo, definitivamente tengo que hacerlo con la segmentación. Si voy a hacer una nueva estrategia, pegarle la segmentación. Si voy a, por ejemplo, a proyectar cuál va a ser mi recuperación de este mes, pues debo tener clarísimo cuál es, bajo mi segmentación, cuál es el posible impacto en cada uno de esos grupos. Y hoy por hoy, ¿por qué toma relevancia? Porque si antes recibíamos una masa de deudores donde todos eran muy similares, había unos riesgo alto, medio y bajo, hoy ya tenemos esos mismos clientes similares, los que antes eran riesgo alto, hoy pudieron haber cambiado de riesgo y cambiaron de riesgo por el nuevo modelo. Entonces vamos a entrar en esos tres procesos. Bienvenidas las preguntas, voy a tratar de estar mirando acá, creo que igual Beatriz va a estar, va a estar recordándome cualquier duda. Sí, correcto. Y estos son digamos que lo importante de cada tema, modelos de abordaje y reclasificación. Estos tres nuevos segmentos, aquí vamos a detenernos bastante en el taller, las variables y sus pesos y la matriz de segmento estratégico. Las premisas de esta charla: hay un nuevo panorama y la segmentación se basa cada vez más en variables detectivas y menos históricas. Cuando hablo de variables detectivas es importante hacer nuevas ventanas de tiempo del deudor. Como les cuento, que el deudor era mi mejor deudor en febrero, no quiere decir que hoy no le vaya a dar peso. Sí le voy a dar peso, pero el mayor peso debo darlo a las variables desde marzo aquí. ¿Quién es mi nuevo deudor? Ese deudor pudo haber cambiado. Lo podemos ver, por ejemplo, con cifras del sistema financiero. El sistema financiero cerró la primera fase de alivios con alivios del 50% de su cartera. Hoy en el sector financiero hay alrededor de 525 billones de pesos de stock y se habla, los informes afirman aproximadamente 250 billones de la cartera del sector financiero fueron refinanciados o tuvieron alivios. Desde ese punto de vista ya uno habla que la mitad de los deudores hoy están cambiando. Si a esa mitad de los deudores tuvieron alivio, un gran porcentaje de ellos hoy está cambiando y continúa digamos que su reto como cliente de mantenerse al día y el reto nuestro de mantenerlo al día con la entidad. Importante, bauticen los segmentos. Si van a hacer segmentación en sus entidades, si ya las tienen, bautícenlas, pónganles nombres que nos permitan a todos recordarnos en qué segmento es que estamos, y eso nos va a ayudar mucho con las estrategias. Tercero, segmentar es el punto de partida. Si a ustedes, hay momentos donde las cajas de cobranza se le asignan la cartera y hay entidades que se la entregan ya segmentada y hay otras que no, simplemente entregan la gestión y a veces como asesor de cobranza, el asesor recibe su cartera, pero empieza a gestionar sin antes tener una segmentación previa. Y esta premisa quisiera que la tengamos muy clara. El punto de partida de toda estrategia, de todo plan, es segmentar. Yo tengo que partir de unos segmentos clave, porque si no, dicen por ahí, el que no sabe para dónde va, pues cualquier bus le sirve. Acá tenemos que saber para dónde vamos con base a la segmentación. La ventana de aprendizaje se puede basar en la experiencia de los primeros meses de pandemia. Acá la clave es, revisemos los primeros meses de pandemia, cómo nos está pagando ese deudor, cómo cambió su hábito de pago. Y por último, los modelos. Aquí podemos ser tan, digamos, metodológicos y técnicos como queramos. Y acá, digamos que la gran ventaja que les cuento de la superfinanciera, que fue un acierto, es yo puedo tener un modelo bastante robusto. Hay entidades que incluso me han dicho, yo tengo en mi modelo 40 tipos de segmentos, 50 tipos de segmentos. Sí, es bueno, pero finalmente, y fue por una instrucción del regulador, todos tenemos que reportar, en el caso de los bancos, todos tenemos que reportar la cartera en 3 segmentos. Que por debajo yo tenga 40 segmentos es muy bueno, pero a la final, la salida del segmento, como les decía, debe ser fácil de entender. Y acá es donde les propongo tener estos 3 segmentos iniciales. Entonces, tipos de modelos, y acá les dejo una imagen para que recuerden el modelo tipo dron. ¿Y por qué hablo del modelo tipo dron? Por tener esa vista, por tener un modelo inicial donde nos elevemos en las entidades y podamos tener ya segmentados bajo el impacto del COVID a todos los clientes. ¿Sí? No podemos tener un modelo donde digamos, ya segmenté el 20% de mi población, el 70%, no. Debemos tener un modelo inicial que nos segmente toda la población. Muchos de ustedes dirán, claro, que me segmente toda la población, pero ¿qué tan exacto va a ser ese modelo? Porque al principio decía, es súper importante que el asesor de cobranza levante toda la información
actual y el mismo comercial en las entidades levante la información actual del deudor, pero a la misma vez necesito una segmentación de toda la cartera. En entidades donde tenemos 400 clientes o cartera incluso de empresas, puede ser un poco más fácil, pero cuando somos entidades de crédito masivo, que tenemos 5.000, 10.000, 20.000 deudores, tal vez tener esa segmentación general es complejo. Y ahí es donde vienen los modelos, el primer modelo que les quiero proponer, y es el modelo de abordaje. Con esa vista desde arriba. Un modelo donde tengamos el porcentaje claro de todos nuestros deudores, cómo se dividen en cada uno de los segmentos y subsegmentos. Y ya más adelante tenemos entonces un modelo de acompañamiento. Entonces el modelo tipo dron es el que se eleva y ve un todo como tal. Y acá hay un modelo de acompañamiento donde ya va tomando la foto cliente a cliente. El modelo de la izquierda, el modelo de abordaje, ¿quién debería hacerlo? En sus entidades, las áreas de analítica, las áreas que tienen acceso general a las bases de datos. Yo como asesor de cobranzas, si tengo una asignación de 200, 300 deudores, pues definitivamente poder de entrada clasificar todos los deudores va a ser complejo. Lo voy a ir conociendo en la medida que yo vaya ejecutando mi gestión. Antes, cuando yo reciba la cartera, debería recibirle con una presegmentación. Entonces, en sus entidades, ¿quién hace ese modelo de abordaje? Normalmente las áreas de analítica, de cartera, quienes asignan las bases de datos. Y ya ahorita les cuento con cuáles variables deberíamos armar un modelo. Y de hecho les traigo una propuesta de modelo. Pero entonces, ese es mi modelo inicial. Cuando yo empiezo a gestionar la cartera, yo ya parto de, acuérdense, mi propuesta son 3 grandes segmentos, ya se los cuento más adelante, pero parto de que mi cartera está dividida en esos 3 segmentos. Que qué tan asertivo sea el modelo, en mi experiencia casi un 90% de los clientes, un 80%, en este mes se baja porque en la medida que se vaya desarrollando, digamos, el cierre del año, más deudores van cambiando de este segmento. Entonces, inicialmente, en mi experiencia, un 80% de los deudores se mantuvieron en ese segmento. Es decir, el modelo de abordaje, que es un modelo estadístico realizado con la analítica de las bases de datos, como les digo, de los últimos meses, determina que este cliente está muy bien, que dado la pandemia el cliente, yo lo veía en un sector económico de tecnología, tal vez, es un deudor que, dadas sus condiciones, continúa pagando. Pero cuando voy y hago la llamada y gestiono al deudor, en el modelo de acompañamiento, el asesor de cobranza en la conversación se da cuenta que ese no era el deudor que yo esperaba, que ese deudor que yo decía que estaba bastante bien, ya no lo es. Y es donde debemos empezar a reclasificar. Entonces acá lo que les quiero proponer es esa sinergia que debemos desarrollar en nuestras entidades, de tener 2 grandes modelos de segmentación. Los 2 se complementan, no quiere decir que vaya a ser diferentes, no. El modelo de abordaje, como les digo, es general, y el de acompañamiento es el cazador, es el de 1 a 1, que va retroalimentando la segmentación general. Y de esa manera es que podemos saber todos los meses qué tipo de clientes estoy gestionando. ¿Cuándo se hacen estos modelos? Es la otra pregunta. Deberían actualizarse, el modelo de abordaje debería actualizarse mensualmente, con base a la retroalimentación del modelo de acompañamiento. ¿Y cuándo se hace el modelo de acompañamiento? Se debería estar ejecutando resultado de cada conversación con el deudor. Si yo tengo una conversación con el deudor, hago un pacto con él, pero no retroalimento el modelo de segmentación, no estoy reflejando el verdadero riesgo que tengo en la entidad. ¿Y cómo está mi cliente actualmente? Hoy creo que todos estamos muy inquietos por saber en qué están nuestros deudores. Porque hay deudores que indudablemente nos siguen pagando, pero lo que queremos saber es, ¿sigue en el mismo sector económico? ¿Ese deudor continúa teniendo la misma capacidad de pago de antes? Y eso lo sabe es el asesor que tiene el conocimiento 1 a 1 con el deudor. Entonces, bueno, esta segmentación la proponíamos con ciclo de riesgo hacia abril, mayo, cuando hacíamos el masterclass. Y les contaba a todos, yo les propongo 3 grandes segmentos. Una segmentación que sea fácil de usar, sin perjuicio de que, o con el beneficio que en sus entidades puedan hacer subsegmentación. Entonces, ¿qué les propongo yo? Un gran segmento inicial, los llamados, yo les llamo inmunes. Les puse unos nombres muy asociados a la pandemia, pero en sus entidades pueden llamarlos de la forma como más crean que genere recordación. Posteriormente, la Superintendencia Financiera generó 3 segmentos, igual, segmento 1, 2 y 3, le pusieron así.
Pero la invitación es, una de las premisas, bauticémoslos. En este segmento de los inmunes, ¿qué deudores están? Aquellos deudores que ustedes piensen en sus entidades, o dado los modelos de abordaje o de acompañamiento, esos deudores son los que están muy bien, que ustedes llaman, el deudor no tiene una afectación ni en sus ingresos ni en sus egresos, sino continúan perfectos. Deberían en sus entidades, en sus portafolios de cobranza, uno debería saber si yo como asesor de cobranza recibo por parte de la entidad una segmentación como esta y me dicen que el 95% son inmunes, yo debería, pues, dos cosas. Pues por un lado, si está muy bien clasificado, mi labor va a ser más de recordar, pero segundo, de hacer venta cruzada. Hoy por hoy, las áreas de cobranza en estos deudores deberían estar muy pendientes, además de recordarle el pago, ojalá de poder mantenerlos con la entidad. ¿Por qué? Porque estos deudores, ustedes lo han visto, son los que hoy se pelean más en el mercado. Todos queremos tener estos deudores. Esos deudores que no están afectados, que antes por la pandemia se les subieron los ingresos, y los hay. Entonces, importante ese segmento. En cobranza, para hacer una negociación, tal vez no, porque es un deudor que hoy tiene, digamos, solvencia, pero sí muy importante para entregarlo a la fuerza comercial, o si en sus entidades también se puede hacer procesos de venta, importante es tenerlo conquistado a ese cliente, súper cercano, en los tres segmentos, pero en este más que nunca, porque este deudor, como les digo, tiene ofertas de varios y se puede ir en cualquier momento. Y estos deudores pues van a ser los que nos van a sostener un porcentaje de la cartera al día en lo que se nos viene el resto del año, y pues principalmente el próximo año, donde esa cartera, toda esa cartera que está anestesiada, que como les cuento en la primera fase fue el 50%, ahorita, por ejemplo, sector financiero, desde agosto y septiembre, solo llevamos un 4% de la cartera aliviada, un 4%. Y los indicadores del sector financiero de cartera aliviada volvieron otra vez a subirse. Se esperaría que durante este último trimestre vuelva a dinamizarse la aplicación de alivios, y el indicador este año a nivel general, sector financiero y tal vez sector solidario también, termine muy bien, termine a niveles de entre el 4 y el 6%. Pero debemos prepararnos desde ya, lógicamente, para que lo que se nos viene en el 2021, cuando decíamos, cuando ese león despierte. Hoy el león lo estamos durmiendo con alivios y lo podemos llevar en las entidades vigiladas, y en las no vigiladas también están haciendo algunas formas de aliviar al deudor. Pero lo verdadero, lo más fuerte se nos viene entonces en enero de 2021. Acá el segundo segmento, que yo llamo los llamados sobrevivientes, son esos deudores que, a pesar de que no están con su ingreso en cero o la capacidad de pago se puede hacer nula, son deudores que ya están impactados. Ya más adelante les voy a contar qué tipos de variables deberíamos tener ahí. Pero estos deudores son una gran proporción hoy de la población, y son los deudores que nos pueden continuar pagando. Pero definitivamente debemos conocer cuál es su composición de ingresos y egresos. Súper importante este segmento, porque la estrategia que vamos a dirigir no es igual a la del tercer segmento, que es donde tenemos el gran reto. Entonces, el tercer segmento son los afectados. Estos son los clientes que hoy realmente ya no tienen ingreso. Y ustedes lo pueden identificar en sus llamadas. Es el cliente recién salido, en los casos, por ejemplo, de la libranza. En los casos que ustedes llaman, el cliente, se evidencia que el cliente recién salió de su empresa, quedó desempleado y su ingreso se fue a cero. Pues es un deudor que debería quedar en este segmento 3. Cuando les hablaba de los dos grandes tipos de segmentación, el de abordaje y el de acompañamiento, un modelo de abordaje me puede decir desde las áreas de analítica, como les contaba, que el cliente es inmune, pero solo hasta que ustedes conversen con ese cliente es que van a ratificar si sí o no debe, si sí debe o no debe mantenerse en este segmento. Los premios que dan, pero imaginen hamburguesas en McDonald's. Listo. Entonces, alguien allá ya está invitando al almuerzo. Entonces, Combo de no sé qué. Bueno, entonces, importante aquí, aprendizaje de los datos del primer tiempo. Estas son más técnicas para las áreas de analítica, pero que es clave que las áreas que tienen acceso a las bases de datos guarden este tipo de información. Es más, acá ya todos los asistentes a esta capacitación nos dieron un input súper importante. Ya están diciendo, mire, yo creo que esas variables que son importantes para segmentar son estas. Fue esa nube de palabras que veíamos al inicio. Y es importante que con esa segmentación, si ustedes tienen áreas estadísticas y analíticas, pueden hacer esos segmentos. Podrían llegar a decir
cuáles son las variables, estadísticamente hablando, que han hecho que el deudor yo le haya tenido que dar un alivio. Y aquí es importante clasificar a los clientes que yo le di el alivio de manera proactiva o porque él me lo pidió. Todos sabemos que muchas entidades en la primera fase otorgamos alivios sin solicitud, lo que llaman proactivos. Esos no deberían. Deberíamos clasificar a los deudores dependiendo si ellos les dimos el alivio, pero se los dimos porque nos lo pidieron, o si no pagó. De esa manera podríamos llegar a un modelo, a hacer un modelo estadístico, y esto a modo de recomendación en sus entidades, ojalá lo empecemos a hacer. Si no lo han hecho, ojalá empecemos a hacer modelos de aprendizaje de estos 6 meses, estadísticamente ver y tener incluso un score. He visto entidades bastante refinadas que ya están sacando score por afectación de pandemia, y entre el score, por ejemplo, sea más alto, vamos a tener que los clientes van hacia el 3, y entre más bajo van a ser más inmunes. Técnicas, pues bastantes, pero digamos que son más generales de bases de datos. Y estas, según las investigaciones que he realizado y los análisis estadísticos que he efectuado, son las variables más importantes. Este es como el resumen de la nube de palabras de ustedes, pero ya rankeado. En esta gráfica, cada tamaño de cada caja es el nivel de importancia de la variable. Como les digo, la variable más importante hoy no es sector económico. La variable más importante es ese deudor, cómo está atendiendo la deuda desde marzo a hoy. Esa es nuestra variable principal. Y si ya es un deudor que presenta altos atrasos o está evidenciando cambiar su hábito de pago, definitivamente no debería estar clasificado en ese llamado segmento de los inmunes. Entonces, súper importante esta variable. Segundo, ustedes lo decían en la capacitación y coincidimos en la nube de palabras, nueva composición de ingresos y egresos. ¿Cómo se transformó esa capacidad de pago del deudor? Entonces, si ya sabemos que ese deudor viene incumpliendo, yo debo analizar urgentemente la nueva capacidad de pago. Y ahora tengo que tener metodologías, y acá es donde las áreas de cobranza, como asesores, uno es importantísimo en la actualización de la nueva situación del cliente, y volver a preguntar esa capacidad de pago nos va a dar la posibilidad de implementar una estrategia adecuada. Y desde luego ahora sí viene el sector económico, es crucial. Todos sabemos, hay sectores económicos hoy más impactados que otros, y más adelante les voy a dejar una fuente que pueden estar consultando todos ustedes de Fedesarrollo. Fedesarrollo tiene una conclusión muy importante en sus estudios económicos, donde pone la proyección del PIB por cada sector. Entonces dicen, ¿cuánto va a crecer el sector financiero? ¿Cuánto va a crecer el sector oficial? Con base a eso nosotros podemos ir teniendo un soporte muy adecuado de por qué este sector es bueno o por qué no es bueno. De tal manera que tengamos una fuente oficial. El tamaño de la empresa donde se desempeña el deudor, hemos visto que los deudores que se desempeñan en empresas PYME y MIPYME han estado bastante, y las microempresas han estado bastante afectados en temas de desempleo. Entonces eso importa bastante. Las edades, por ejemplo, hemos visto los deudores que tienen edades menores, los deudores entre 18 y 25 años han sido los más afectados en temas de desempleo en esta pandemia. El hábito de pago del deudor, el hábito de pago externo, aquí sí hablo del hábito de pago externo, que es bueno, pero miren que acá el hábito de pago externo no es tan bueno como el comportamiento del deudor en los últimos meses. Y finalmente la experiencia financiera. Como les digo, las variables pueden ser las mismas, pero los pesos cambiaron. Antes variables, por ejemplo, como la experiencia financiera, el hábito de pago, pues externo eran buenísimos, pero cada vez más tenemos que seguirle dando más importancia a cómo me está pagando él y el nivel de alivios que está generando, si me está tomando o no me está tomando alivios, si me paga o no me paga. Entonces acá les traigo un ejemplo de un modelo de abordaje. Esto para dejarles la metodología y el concepto. Obviamente no es una camisa de fuerza segmentar así, pero puede ayudar bastante por estos días. Entonces acá están los mismos 3 segmentos, y lo que pueden hacer es árboles de decisión en sus entidades, en las firmas de recuperación, por ejemplo, de qué va a hacer que un cliente sea 1, 2 o 3. Como experiencia les cuento de entidades que optaron por hacer modelos, se los decía ahorita, de muchas salidas, incluso 10 salidas, 10 tipos de segmentos, ya son bastantes. Entonces, si pueden subsegmentar, muy bueno, pero a nivel general, ojalá su cartera esté segmentada en estos 3 grandes grupos. Entonces, aquí es importante estas 4 variables: ocupación, dinámica de los alivios, días en mora y sector económico. Entonces, por ejemplo, acá les planteo, la presentación la dejo, pero les planteo que en sus conversaciones con los deudores,
en sus modelos de segmentación, es importante saber si el deudor está o no está desempleado. Muchos preguntan, ¿y yo cómo sé si estoy desempleado, si está desempleado? El área de cobranzas aquí es crucial. Toda la información que produzcan las áreas de cobranza debe estar siendo analizada por las áreas de analítica, de cartera, porque ya nos están dando unos inputs grandes. Si el asesor de cobranza ya me está diciendo, mire, desempleado ese deudor, yo debería moverlo de segmentación. Ya no debería estar segmento en 1, ya me están mandando un campanazo de ese cliente está desempleado. Luego yo reviso en los alivios. Si, por ejemplo, es un deudor, que este es el mejor de los casos, es un deudor que no me ha pedido alivios, por ejemplo. Nada, cero alivios. Y el deudor, por ejemplo, tiene una mora inferior a 30 días o a 15 días. Es decir, está totalmente al día. En un modelo de abordaje, esos clientes ya deberían ir a segmento 1. Son inmunes. Claro, son inmunes hasta que llegue a pasar algo contrario, pero ya me permite ir haciendo cifras generales. Entonces, por ejemplo, ese es el mejor de los casos. Y en nuestras entidades, por ejemplo, tenemos la mayoría de nuestros deudores sin alivios y al día, pues definitivamente pueden ser 1. Acá les propongo es una subsegmentación con un modelo estadístico, pero esto es dependiendo del tiempo y el nivel de refinamiento. Este es como tal el modelo de abordaje. Ya vamos a mirar el modelo de acompañamiento, que es el que más impacta a las áreas de cobranza, porque son quienes lo ejecutan en el día a día. Entonces, por ejemplo, acá en la propuesta, si el deudor no me ha pedido alivios, pero ya está más de 30 días, yo debería ya empezar a segmentar dependiendo del producto, por ejemplo. Es otra variable importante. Si es un cliente que yo sé que está en una libranza y esa libranza está al día totalmente, pues yo no debería mandar en principio a ese cliente a 3, a menos que tenga procesos de embargo. Pero si tiene una libranza es porque ese deudor hoy tiene ingresos y tal vez se me está atrasando, es por temas de vacaciones, por algún motivo de un descuento paralelo, pero no debería llevarlo a 3 porque ese deudor aún tiene ingresos. Yo lo que debo hacer es adaptarme a la capacidad. Entonces ya más adelante vamos a mirar, teniendo claro el concepto de la segmentación, pues qué deberíamos llevar, qué deberíamos hacer como estrategia para cada segmento. Por temas de tiempo no voy a ahondar en el modelo, pero se los dejo para una revisión posterior. Entonces, si el deudor sí me ha pedido alivios, ya es un campanazo muy grande. Si ya él sigue pidiendo alivios en estos meses, yo en este caso, por ejemplo, clasifico y vuelvo al tema de productos. Si ustedes ven acá, es una combinación de varios factores. Entonces, si por ejemplo el producto es cartera comercial, uno miraría qué tipo de alivio es el que me está pidiendo el deudor. Y en la cartera de empresas, por ejemplo, es importante saber si el alivio que me pide el deudor ha sido un alivio de no pago de periodo muerto o ha sido un alivio de periodo de gracia con pago de intereses. Si es, por ejemplo, una empresa o un deudor que me viene pagando intereses, es diferente al que definitivamente no me viene pagando nada. Porque el que me viene pagando intereses, algo de capacidad de pago tiene. El otro está muy cercano a no tener capacidad. Entonces, por eso acá involucro qué tipo de alivio se le otorgó. Y en los casos de consumo, por ejemplo, si me pidió alivio y el deudor está mayor a 30 días, definitivamente ese es el gran reto. Estos son los deudores que se irían hacia nuestro segmento llamado 3, segmento de los grandes afectados de la pandemia. Y desde luego, pues ya miramos las estrategias que vamos a hacer con cada deudor. Y por ejemplo, un deudor al día, un consumo que está al día, pero ya me pidió alivio, definitivamente ya debería estar en un segmento 2 por lo menos, porque él ya me pidió alivio, él ya tiene antecedentes de alivio y yo debería hacer un modelo de acompañamiento totalmente diferente. Con este modelo es que yo les propongo que deberíamos tener segmentada toda nuestra cartera. Una meta de esta charla es que cuando analicemos nuestras entidades, si nosotros ya tenemos una segmentación clara del 100%, ojo, no es de una porción de la población, no. Toda nuestra cartera ya debe estar bajo un segmento. Primer digamos, o segundo consejo de esta capacitación, toda nuestra cartera tiene que estar bajo un segmento. Si no lo está, empecemos a proponerlo. Si no somos nosotros los encargados, desde las cajas de cobranza propongamos a la entidad, necesito que me entregue un modelo, un abordaje inicial de cómo se segmentan nuestros deudores. Y eso genera una sinergia muy buena entre entidad y firma de recuperación. Acá les dejo este informe de Fedesarrollo para que ustedes lo consulten, donde lo actualizan cada 2 meses y ponen en cada sector cuánto es el escenario que se espera para el cierre de este año. Ya están sacando los cálculos para el 2021. Eso nos puede servir bastante en nuestra segmentación sectorial. Y es fácil de usar y pues una fuente pública. Entonces, por ejemplo, ellos dicen comercio y transporte, dependiendo cómo vaya la economía. Ya estamos viendo todos que casi que la recuperación va a ser en W, y es que va a haber aislamientos, liberación, aislamiento.
ojalá esperamos que no vuelva a haber otro aislamiento, pero es lo más probable con base a los escenarios que estamos viendo en otros países. Pero acá lo que les quiero dejar es la información de cuánto crecerá el PIB. Ellos proyectan menos 5% para este año y van proponiendo, por ejemplo, miren cuánto van a crecer las actividades artísticas y de entretenimiento, menos 20%. Definitivamente, si clasificamos por sector, estas actividades pues deberían estar por lo menos en un segmento 2 o 3, dependiendo del tipo de deudor. Y otras actividades, por ejemplo, miren, administración pública y defensa, bastante bueno el comportamiento del PIB. Entonces les recomiendo este cuadro, igual se los dejo en la presentación, pero ya les da una guía y un soporte de lo que todos sabemos. Hoy todos sabemos que todo lo que es actividades artísticas está muy golpeado, pero podemos tener acá una fuente de qué tan golpeado puede estar. O si, por ejemplo, si va a estar más golpeadas las actividades artísticas que las actividades, no sé, las actividades de comercio y transporte. ¿Quién va a estar más golpeado? ¿Comercio y transporte o actividades artísticas? Acá lo podemos ver. Bueno, finalmente entonces vienen unas preguntas clave que debemos hacerle al deudor. Ahora ya nos vamos a pasar al modelo de acompañamiento. Ya recibimos un modelo general donde sabemos cómo está supuestamente segmentada toda nuestra cartera. Entonces, este es el primer input. Cuando yo como asesor de cobranza recibo una cartera segmentada, yo ya tengo que tener un guión claro y una estrategia clara de recuperación. Entonces, tengo que saber cuál es ese segmento inicialmente asignado. Segundo, realmente indagar. ¿Ese deudor ha presentado afectación económica? Durante la conversación necesitamos saber cuál ha sido esa afectación económica. Porque, por ejemplo, si él viene segmentado en uno, en los llamados inmunes, y cuando lo llamamos él me cuenta otra historia, tenemos que desplegar un proceso diferente. Y ya les voy a contar cuál sería. De la misma forma, si a mí me pasa un segmento 3, altamente afectado, y yo como asesor de cobranza recibo ese segmento 3 y llamo y compruebo, el proceso para dar el alivio debería ser mucho más rápido. Y como asesores debemos proponer, si hoy no lo tenemos, debemos proponer que bajo esos clientes nos permitan hacer alivios más express o modificaciones más rápidas, sin necesidad de hacer trámites que demoren y tal vez pierdan la oportunidad en la gestión. Es una clave ahí. Para eso me sirve mi modelo de abordaje. Importante lo que ustedes decían al principio, ¿cuál ha sido la variación de sus ingresos de febrero a la fecha de la encuesta? Y hoy nos toca asesorar al cliente bajo el punto de vista de la capacidad de pago. Hay veces que el deudor pues, no sabe cuál sea la mejor opción, o muchas veces él no sabe cuál sea la mejor opción. Nosotros tenemos que, a través de la indagación al deudor, determinar cuál debería ser su mejor alivio o su mejor forma de pago. ¿Cuál es el sector económico en el que se desempeña? Muchas veces, y ustedes lo verán, los modelos de abordaje se construyen con información de sector económico antes de la pandemia. Entonces, él estaba trabajando en el sector financiero, pero resulta que ahora no está trabajando allí, ahora está trabajando en el sector salud o este tipo de variaciones que solo nosotros a través de la entrevista lo podemos saber. Y finalmente, revisión de unas bases de datos referenciales, que esto ojalá en sus entidades podamos tener acceso a bases de datos referenciales de los burós, FOSIGA. Hoy está cogiendo mucha fuerza con todo esto de la pandemia, la consulta en los operadores de seguridad social. Es importante, ojalá podamos tener acceso a estas bases de datos referenciales. Pero ojalá que esto nos facilite la vida, no que las bases de datos referenciales nos compliquen el proceso y hagan que los alivios se tornen más demorados. Súper clave entonces estas preguntas. Y de esta manera es que viene el modelo de acompañamiento, que es el que ya vamos a ver más adelante y es en el que nosotros vamos a reclasificar los clientes en el mismo 1, 2 y 3. Y este es el modelo que yo les propongo de acompañamiento. Primero, los deudores mayores a 30 días definitivamente deberían armarse en ese segmento 3. Para las entidades que están vigiladas y que tienen normatividad especial financiera y solidaria, pues definitivamente hay que sacar un cuarto segmento. Yo le pongo el segmento negro porque es el segmento que no le pueden dar alivios bajo la normatividad. Para las entidades que no están vigiladas por estas entidades y tienen cartera propia, pues definir una fecha máxima hasta cuando yo le voy a dar un alivio por temas de COVID. ¿Sí? Si, por ejemplo, es un deudor que ya hoy está en cartera castigada, pues definitivamente el alivio, y tiene más de 180 días en mora, el alivio que yo le voy a dar no va a ser en virtud del COVID. Pues pudo haber tenido una mayor afectación, pero ya venía en mora. Ya debería irse a un proceso como el que traíamos. Pero importante es estos deudores que hoy están en esa masa crítica, que están al día entre 30 hasta 60 y 90 días. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, recordemos, veníamos de un modelo de abordaje
Y ahora vamos a pasar a un modelo que es el que hacemos desde las áreas de cobranza. Entonces, ¿existe afectación? Sí y no. Hay veces que en las llamadas se puede esperar que el cliente no está afectado, que simplemente la morosidad se dio como consecuencia de un tema operativo. Entonces, pues, no hay problema. Este segmento ya desde esa entrevista entraría en un segmento 1. Fue una mora operativa. Entonces, puede ser que la entidad bajo su modelo de abordaje lo tenía en 3 y cuando llamamos al deudor dice, no, yo estoy bien. Simplemente es, voy a pagar mañana, no tuve la oportunidad de entrar a la página, la causal que sea. Este es el segmento, el cliente que sería muy rápido y pasaría a un segmento 1, a un segmento de los llamados inmunes. Pero si sí hay afectación, es donde debemos ver si el cliente sí tiene ingresos o no tiene ingresos. Y en la misma, ojalá en la misma gestión con el deudor, podamos ir haciendo en paralelo los procesos, por ejemplo, si el deudor manifiesta no tener ingresos, una validación acá que les recomiendo es utilizar FOSIGA. Muchos de ustedes ya lo usan. Entonces, utilizar FOSIGA y validar si efectivamente el cliente no está cotizando. Y esto nos ayuda a dar el alivio más rápidamente. Si él no tiene ingresos y además en FOSIGA no está cotizando, pues definitivamente deberíamos irnos hacia clasificarlo en un segmento 3 y por esa vía llevarlo a los alivios que se le dan en un segmento 3. Por otro lado, los clientes que sí manifiesten ingresos, hacerles la capacidad de pago. Ahora, si hay conexión con bases de datos referenciales, muy bueno, pero si no, aquí sí prima es la encuesta que hace el asesor de cobranza. Y bajo esa encuesta yo podría ya clasificar a mi deudor combinando variables, como les digo. Si yo veo que mi deudor, por ejemplo, ya viene en un segmento 3 y en los ingresos evidencio que hay una alta afectación, pues hacer base de datos referencial tal vez es poner más trámite y perder la oportunidad que estamos teniendo con el deudor. Entonces, acá lo que les quiero dejar es clave aplicar este modelo de acompañamiento que me permita ir reclasificando a los deudores y generar estrategias más adecuadas para cada uno de los segmentos. Importante siempre tener en nuestras carteras cuando las recibamos y cuando las estemos gestionando, saber a qué segmento pertenece ese deudor, pero también a nivel general, cómo está la población. Ejemplo, ¿cuántos inmunes hay en mi entidad? ¿Cuántos sobrevivientes? ¿Cuántos clientes y cuánto me representan? ¿Y cuántos afectados? Si yo trabajo en una entidad donde el 99% son inmunes, estoy muy bien. Tal vez tengas que cuidarme que no se lo lleven. Pero si yo trabajo en una entidad donde el 90% de mis clientes están afectados, tengo un gran reto desde la recuperación de aplicar unos buenos alivios. Finalmente, entonces, matriz segmento estrategia. Entonces, tenemos nuestros 3 segmentos o los segmentos que ustedes determinen teniendo en cuenta las premisas que les contaba. Y lo que yo debo hacer aquí es, ¿cuál es mi segmento? ¿Y cuál va a ser mi plan de comunicación con cada segmento? ¿Cómo me voy a comunicar con los inmunes? Y acá podemos aplicar varias de las técnicas que hablaba Lorena, pero siempre hacia la segmentación. ¿De qué segmento es mi deudor? ¿Y cuál va a ser mi plan de comunicación? ¿Cómo le voy a informar que tengo alivios disponibles? ¿Cómo le voy a informar que yo lo voy a acompañar? ¿Cómo le voy a informar las alternativas que tengo? Importante aquí, las soluciones. Si ustedes tuvieran en manos la definición de las soluciones versus los segmentos, pues uno diría que estarle dando alivio a un inmune tal vez nos va a dañar la cartera. Entonces, una gran estrategia aquí es los alivios y las alternativas de normalización de los clientes deben ir atadas al segmento. Entonces, un inmune no debería tener alternativas de normalización, debería ir más afiliado hacia lo que les contaba de venta cruzada y otros planes. Un sobreviviente, por ejemplo, no debería tener alivios de tipo periodo muerto. Si él tiene ingresos, yo debería seguir participando en la billetera de él. Es decir, yo debería hacer una redefinición que me permita bajar la cuota, pero que le permita al deudor seguirme pagando, no darle un periodo muerto totalmente. Entonces, es crucial acá en los sobrevivientes los alivios tendientes a redefinición de deudas, de ampliación de plazo, de disminución de tasas, incentivo. Entonces, yo propongo, por ejemplo, a estos deudores, ¿por qué no? Es incumplir tal vez una máxima de riesgo, pero que a futuro es benéfico y es, el cliente tiene mayor riesgo, pero yo le puedo reducir la tasa en la medida, si y solo si él continúa haciendo el pago. Perdón, Cristian, es que yo creo que hay unos micrófonos abiertos y se oye terrible. Porfa, pónganle mute a los micrófonos, quien esté. Creo que ya. Gracias. Sí. Y Felipe, si nos ayudas desde el hosting, tú los cierras, los que veas. Sí, señorita, ya están cerrados. Es gente que... Y ahorita ya cuando Cristian nos reingresó de nuevo. los abrimos para las preguntas. Perfecto.
Entonces, importante aquí las soluciones, matriz, segmento, solución, segmento, solución. Entonces, como les contaba, los alivios de estos sobrevivientes deben ser muy orientados hacia la redefinición, hacia la baja de la cuota, pero nunca olviden algo, hay que seguir participando aquí, ojalá en la billetera de ese deudor. No perderlo de vista, no incentivarle el no pago, porque tal vez cuando retome en enero, cuando retome el alivio, puede que uno nos deje de últimas o dos ya no tenga en cuenta, en su mente ya no tenga en cuenta esa deuda. Entonces va a ser más difícil retomarlo. Y definitivamente para los afectados, cuando yo tengo una segmentación clara, ya no va a existir el todo para todos. Es ciertos alivios, ciertas negociaciones para ciertos segmentos. Los afectados son nuestro gran reto. Llegar a conocer esos afectados y evidentemente cuando la afectación es muy grande, mi recomendación aquí es no dejemos ir al deudor en mora, no lo abandonemos hoy que tanto nos necesita. Este deudor altamente afectado debemos diseñarles alternativas. Desde las entidades vigiladas hay normatividad para hacerlo al menos este año y las no vigiladas pues y si pueden hacerlo, adelante. Lo importante es no dejen ir al deudor al menos de aquí a que logramos una reactivación de la economía. Y en estos afectados sí, el flujo de caja se va a ver altamente perjudicado, el flujo de caja de la entidad, pero es mejor no tenerlo hoy y el próximo año retomar con ese deudor. Importante, cuando yo tengo una segmentación clara, puedo llegar como entidad, para la gente de cartera, por ejemplo, puedo mandarle esta segmentación a las áreas financieras y que ya empiecen a hacer sus proyecciones de diciembre 20, diciembre 21, con base a esta segmentación, que nos permita a las áreas de cobranza pues tener una mayor libertad en los alivios, sabiendo que desde las áreas financieras ya cuentan con una afectación en su flujo de caja por estos deudores. Pero ahí lo que les puedo recomendar es, si vuelvo al principio, si no hay segmentación clara, definitivamente toda nuestra estrategia se puede desvirtuar. También el dimensionamiento. Y nosotros como asesores hay personas que son más dadas a atender al sobreviviente que al afectado. Cada quien tiene un perfil diferente, entonces podemos hacer dimensionamientos de las casas de cobranza, del COL, de acuerdo a estas segmentaciones. Lo que les cuento, la proyección financiera aquí es clave. Estas segmentaciones deben nutrir periódicamente a las áreas financieras para que con tranquilidad autoricen unos alivios más, digamos que personalizados para quien realmente lo necesita. E importante el seguimiento, que ustedes puedan compartir a las entidades financieras, a las mismas casas de cobranza, puedan compartir cuánto es la recuperación, por ejemplo, de los inmunes, de los sobrevivientes, de los afectados, cuánto es el nivel de recuperación, el nivel de asignación de alivios. Y bueno, acá ya llegamos a las preguntas y ya con eso nos vamos entonces al quiz. Creo que fue muy rápido el momento, pero espero poderles haber compartido todo lo que teníamos en mente. No sé si entonces hay preguntas al respecto. Muy interesante, sí, mira, hay varias acá en el chat, entonces si quieres empezamos acá hacia abajo. Dice, Cristian Rocha. No sé, Cristian, porque me encantaría también que participaran y oírlos de viva voz. Cristian, si estás ahí, ¿la podemos hacer o quieres que acá la lea? No, si quieres, buenas tardes. Hola, Cristian, buenas tardes. Bueno, pues ahí la pregunta es que yo trabajo en el sector microcrédito. Es que creo, Cristian, que tienes otra aplicación abierta y se oye. Entonces, por favor, ayúdame con la pregunta ahí. Gracias. No, yo no tengo más abiertas. ¿Se escucha eco? Es Cristian Rocha, creo que se escucha eco. O sigue, Cristian, a ver si ya. Cristian Rocha. ¿Ya me escuchan mejor? Te escucho perfecto, Cristian, sí. Pues bueno, yo trabajo con entidad de microcrédito, ¿no? Banca mía. Entonces, pues digamos que lo que nos exponías es muy relacionado pues a lo del PAD, que es actualmente lo que estamos trabajando por la 022, ¿no? Así Sino es. que pronto, pues, desde tu experiencia, conocimiento, si a ti te hacen una sugerencia de pronto como consultor para una casa de cobranza o por una entidad como nosotros, como Banca Mía, ¿qué segmentación tú podrías adicionarle para poder tener en cuenta? Como una sugerencia, ¿no? Ya. Pues mira, ahí la invitación es mantener la salida del modelo, es bueno, o sea, tener 3 grandes segmentos es bueno. La recomendación mía sí es hacia subsegmentar, es decir, dentro de esos afectados, esos clientes 2, poder abrirlo mucho más, ¿sí? Esa sería la primera recomendación. Y en el caso de ustedes es definitivamente hacerlo con base a las entrevistas que hacen los comerciales y las personas de cobranza.
con base a esa entrevista es que finalmente podemos llegar al subsegmento. Entonces te pongo un ejemplo. Dentro de los afectados, abrirlo otra vez en 4 segmentos y dependiendo de la entrevista, el altamente afectado, la persona que ya casi va para el segmento 3, pero que por lo menos hoy tiene algo de ingreso, que su empresa no está 100% cerrada. En el caso de microcréditos, su entidad de la que devenga la mayor parte de los ingresos no está afectada, digamos que no está 100% cerrada. Entonces ya es un afectado, pero muy orientado hacia el 3.3. Si vemos que ya reabrió, por ejemplo, ya reabrió y está totalmente, sí está afectado, pero ya se subsegmenta más, es el 3.1. Yo lo que le pondría es tendencias. Creo que aquí es importante saber las tendencias y ver hacia dónde va el deudor. En el caso del microcrédito, hacia dónde va el deudor con base a las variables que hablábamos, hacia dónde va el deudor con base al sector económico, con base a la composición del ingreso, con base a las variaciones que se presentan en esos ingresos. ¿Cuál es la tendencia? Si va hacia una tendencia de pasar al segmento 3, o sea, si va a una tendencia negativa totalmente, o si va a una tendencia positiva. Creo que el modelo se complementa muy bien cuando ponemos tendencias, porque eso permite dar una mayor claridad a todas las áreas, cobranza, riesgos, analítica. Muy bien, entonces sigamos. Acá tenemos otra pregunta. Que ya, bueno, nos preguntan. Espérate que no. Bueno, no, es que me fui muy arriba, demasiado arriba. Bueno, buenos días. La pregunta, Sebastián. Sebastián, ¿estás ahí para que la hagas tú o la hacemos por acá? Bueno, Sebastián dice, buenos días, ¿cómo será el plan de recuperación para las líneas de crédito modificado o reestructurado y qué elementos se deben tener en cuenta? Bueno, entonces acá hay algo clave y es, ya hablando de entidades que manejen los conceptos de modificado o reestructurado, que normalmente es vigilado superfinanciero o supersolidaria, es clave ver que en este segundo semestre, de momento bajo las circulares 22 y 17 para cada uno de los sectores, no hay que, se debe dejar esa marcación, pero ese cliente no va a quedar como modificado estrictamente, porque modificado en situación normal nos conlleva que si pues, se pone en mora lo marcamos como reestructurado. Entonces, acá hablo más desde el punto de vista un momento, desde el punto de vista de ese deudor al que se le dio el alivio. Si es así, Sebastián, ¿cuál va a ser el plan para ese deudor el próximo año? Definitivamente el plan es, como bien lo decía la superfinanciera, darle un acompañamiento. Aquí el plan va a ser, él termina su alivio y es importante ir actualizando la información de ese deudor. Por ejemplo, si yo hice una redefinición completa de la deuda donde el cliente va a seguirme pagando mensualmente, pues lo que tengo que hacer es hacer un acompañamiento de que continúe en ese hábito de pago. Aquí creo que el gran reto está en este tipo de alivios donde el deudor no me paga absolutamente nada, los periodos de gracia que estamos mandando a 3 o 6 meses. Aquí va la primera recomendación. Dar periodos de gracia tan extensos nos pueden generar olvido al deudor, y dar periodos tan cortos nos pueden generar mucha operatividad. Entonces hay que dar unos periodos medios que me obliguen a ir actualizando la información del deudor. Y con base, Sebastián, a la nueva información del deudor, porque como te contaba, aquí todo está cambiando. El deudor que hoy puede estar desempleado, mañana vuelve y se engancha, y el que estaba empleado sale. Entonces es ir actualizando la data. Si yo encuentro una buena opción, una nueva opción para ese deudor, yo debería rápidamente reclasificarlo y darle las oportunidades o los productos de normalización que hay para ese segmento. Pero si definitivamente ese deudor no se recupera, y como te digo, llega enero, ahí vamos a sentir todos un impacto, y por eso es que no es por más que muchos estamos viendo que varios bancos están ya dando pérdidas y sus coberturas con provisiones ya están llegando, caso Bancolombia, al 175%. Definitivamente vamos a tener que soportar un aumento de la cartera vencida, pero creo que desde las áreas de cobranza la misión es haber dado todo por haber acompañado a ese deudor, por haberle revisado esa nueva información. A tu pregunta es, la actualización de la data permanente del conocimiento del deudor es lo que nos va a dar la posibilidad de acompañarlo hasta cierto límite. Hay un límite donde ya
al deudor si el deudor no puede recuperarse, pues el deudor va a tener que vencerse y la entidad va a tener que asumir, pues vía castigo y más adelante, y con provisiones esa caída de cartera. Bueno, está Esteban por ahí que nos acompañe con su pregunta o la hacemos por acá, Esteban. Hola, buenas tardes, por acá estoy. Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola Cristian, bueno, primero agradecerte por tu intervención y la pregunta es la siguiente. El deudor del sector real es muy diferente al deudor del sector financiero. Entonces la segmentación que propusiste enfocada al sector financiero, muy interesante, ¿cierto? Pero por ejemplo en el sector real o la venta directa, donde el 80% del deudor son amas de casa, Sí. no han cambiado de actividad económica, ¿cómo podríamos proponer una segmentación en ese sector y cómo podríamos nosotros estructurar una manera de generar la necesidad de pago en ese sector? Si bien cada uno de nosotros somos usuarios del sector financiero y en algún momento tendremos que ir a tocar la puerta de un banco, mi obligación es pagar sí o sí. Pero en el sector real o en la venta directa, ¿cuál es esa necesidad de ese deudor y cómo segmentar ese sector para lograr obtener un recaudo óptimo en cada una de nuestras intervenciones? Súper. Entonces, mira, yo te recomendaría, primero, con las metodologías que veíamos hoy, hay varias entidades, las conozco en Medellín, varias entidades que ya tienen en sus áreas procesos de analítica. Lo primero que te recomendaría es, como les decía, aprender de la primera fase de la pandemia. ¿Quiénes son esas consultoras o las vendedoras, las personas de venta directa que han tenido alta afectación? O sea, que ya has reconocido porque se han atrasado, porque has tenido que mover el pago. ¿Quiénes son? Y desde el punto de vista de analítica, ustedes tienen una información muy valiosa, por ejemplo, el nivel de recurrencia de los pedidos, qué es lo que solicita esta señora, no sé, tienen muy claro dónde vive, si es ama de casa o si la venta directa es una alternativa frente a su trabajo inicial. Entonces, como primera medida, te propondría lo que hablábamos aquí, un estudio de analítica para ver en qué se diferencian unas de las otras, para que ese estudio te dé luces en las variables más importantes de las personas de venta directa afectadas y no afectadas. Ese estudio estadístico te va a decir, mire, las personas, por ejemplo, que la venta directa es digamos que su ingreso adicional, no están tan afectadas como en la que era la principal, algo así, eso te lo da la estadística. Segundo, una vez teniendo eso, si lo puedes obtener, ojalá, es dependiendo el nivel de profundidad técnico, si lo puedes obtener, te da luces para armar la segmentación. Si no lo puedes obtener, yo me pegaría mucho a la variable que les contaba y es las dos variables principales. Una, la que ustedes dijeron, y dos es cómo ha venido siendo el comportamiento de esta, voy a llamarle consultora porque en cada entidad de venta directa tienen algunos nombres para las personas del front. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es cuál ha sido el comportamiento de ella, la información que ustedes tienen, si la persona ha seguido o no ha seguido pidiendo, si ha pedido pero no ha pagado. Eso ya me empieza a arrojar segmentaciones de si es una persona que hizo el pedido pero no lo pagó, importante ya irla clasificando en un segmento 3 y ya ahondar en la medida de la gestión de cobranza, ahondar en las razones que están generando ese impago y de esa manera ratificar la segmentación. Yo me pegaría inicialmente ante un escenario de baja información, por eso quería traerles porque digamos que siempre hay una premisa que el sector financiero tiene toda la información, cosa que del todo no es cierto. En el sector real hay otra información alternativa que tal vez al sector financiero le falta. Entonces, en tu caso, me pegaría de esas dos variables y con base a eso, aplicaría ese mismo modelo de segmentación, que lo que te ayuda es a entender muy bien en la población de venta directa, entre esos tres segmentos, en dónde está tu gente. Y tú puedes decir, mire, la mayoría de señoras están en afectados o la mayoría de señoras están en inmunes. Mira, han seguido vendiendo bastante bien. Y eso ya te va a dar, digamos que en el modelo de abordaje que yo les mencionaba, una posibilidad muy grande de conocer cómo se actualizó la población en el pago y bueno, y ya por la vía del modelo de acompañamiento ir reclasificando las personas de tu empresa.
parece, Cristian Camilo, si pasamos a la actividad del concurso final? Ahí les puse los premios. Tenemos un primer lugar con un bono de crepes, un segundo lugar con una caja de chocolates gourmet y un tercer lugar de consola, para el último premiado, una malteada de lo que quieran, se las hacemos llegar. Súper. Entonces, miren, vayan ahora a este código. En este caso les va a pedir los nombres. Les va a pedir los nombres. Y bueno, son 4 preguntas. En cada pregunta vamos midiendo. Entonces, no sé si ya la han hecho la actividad, pues con esta aplicación, pero va midiendo por la velocidad que vayan haciendo, que vayan teniendo y porque respondan la pregunta correctamente. Entonces, cada uno va a tener un iconito ahí, zapatico, avión, persona pensando. Y bueno, y a la final ya les voy a ir mandando las preguntas cuando ya todos se inscriban. Ahí tenemos 16 inscritos, 18, 20. Y los primeros 3 puestos, como decía Beatriz, son quienes se ganan entonces el premio. Entonces voy a dar un minutico para que todos nos inscribamos y listo. ¿Cuántos somos, Beatriz? Beatriz, ¿cuántos somos? 99, según tengo acá. Sí, 99. 99 en este momento estamos conectados. Súper. Uy, ahí vamos súper bien. Va a estar muy reñido esto. Vamos en 54. Ya un minutico más y ya lleguemos a los 60 y listo. Listo. Yo creo que empezamos con los 55. Ahí ya estamos. Bueno, súper. Bueno, entonces responde rápido para tener más puntos. De acuerdo con la capacitación, ¿cuál podría ser la variable más importante para la segmentación? 1, comportamiento interno. 2, sector económico. 3, capacidad de pago. Comportamiento interno. Acuérdense que les decía que la variable más importante es los deudores, cómo han estado, de acuerdo con la capacitación, los deudores cómo se han comportado en los primeros meses de pandemia en el pago. La segunda variable que hablábamos, que lo poníamos en la cajita, sí definitivamente la capacidad de pago. Pero la primera, ante la ausencia de información, y lo ponía Santiago en su ejemplo, cuando tengo ausencia de información, pues el hábito de pago en cómo me está, en cómo viene realizando los pagos. Ya posteriormente, obviamente, tenemos que levantar la información de la capacidad de pago. Bien, estén listos, que esto va con segunda pregunta, ¿cierto, Cristian? Así es, así es. Ya, regálenme un minutico. Bueno, pregunta 2. ¿Cuántos segmentos se recomiendan para clasificar a los clientes? 1, 25 o 3. Tres segundos para responder. 3, súper. Pregunta 3.
¿Cuáles son los tipos de modelos que se recomiendan? Abordaje y acompañamiento, cobranza y expertos. Súper, abordaje y acompañamiento. Y pregunta final. ¿Cuál es? Acá está. ¿Cuál es la ventana de tiempo de aprendizaje para la segmentación? O sea, ¿durante cuánto tiempo deberíamos tomar? ¿Corto plazo, una ventana de corto plazo, mediano plazo, 12 meses o largo plazo, 24 meses? Bueno, entonces, súper, corto plazo, 6 meses, muy bien, esa era la respuesta correcta. Mediano plazo, 12 meses no era. Y acordémonos entonces de aquí de aprendizajes, tenemos que tomar ventanas más detectivas. La segmentación tan amplia nos va a sesgar. Acá tenemos que tomar en los últimos 6 meses. Bueno, acá mientras la plataforma hace el conteo, creo que se